لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Y acá empieza el anteúltimo capítulo de la obra que habla sobre el amor, la añoranza y la complacencia. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa salatu wa salam ala sayyidina wa nabina wa murshidina, Habibillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Eh, Acá se va a animar al Ghazali a hablar del amor, ¿no? En general, digamos, el tema del amor es un tema muy difícil de definir, pero él lo hace bastante bien. Eh, digamos, ¿por qué? Porque el amor es una cosa muy íntima, muy relacionada con el sentimiento, es una cuestión interna, muy difícil de poner en palabras y de explicar de manera racional, ¿no? Eh, bueno, eso fundamentalmente, ese es el gran, digamos, pero es la culminación de alguna manera de todo el trabajo espiritual. Y hay otras, él lo trata acá junto con otros dos temas, uno la añoranza y la complacencia. En la obra principal, bueno, la palabra amor se dice en árabe mahabba, y hay una palabra hub también que vendría a ser un sinónimo. Y acá la palabra para añoranza o nostalgia, que es la nostalgia amorosa, que es la que uno siente cuando está separado de la persona que quiere y que quiere ver, eso se llama shauk. Y también a veces se le da el nombre de deseo ardiente, ansia o anhelo. Y habla también en este capítulo de Rida. Rida es la complacencia, la satisfacción, es decir, estar complacido con todo lo que Allah ha dispuesto. Y estos dos últimos son los frutos del amor, de alguna manera, ¿no? Y también no lo trata acá directamente, hay otra estación que se llama uns, que tiene que ver con la familiaridad e intimidad con Allah. Bueno, vamos a ir leyendo esto como siempre y comentando, Dios mediante. Dice, debes saber que el amor a Allah es la más sublime de las estaciones espirituales y que es en realidad el objetivo de todas las estaciones. El cuarto de esta obra dedicada a los destructores es para la purificación de todo aquello que nos aleja del amor a Allah y todos los salvadores que hemos discutido en este cuarto final con anterioridad, como el arrepentimiento, la paciencia, el desapego, el temor, la esperanza, etcétera, son los prolegómenos para el amor. Y todo lo que hay después de él, como el deseo ardiente, la añoranza y la complacencia, son sus frutos. Bueno, en otras palabras, en realidad la cúspide del camino espiritual, el final del camino, tiene que ver con el amor. Y entonces, toda esa parte que él dedicó, por ejemplo, a describir los vicios del alma, o sea, lo que llama al-muhlikat, los destructores, que son todos aquellos vicios internos que tenemos, algunos muy sutiles, en realidad el objetivo es para purificar esos vicios, es darle lugar al amor. Si esos vicios no desaparecen, el amor no se manifiesta. E inclusive lo que vinimos hablando hasta ahora, o sea, las estaciones del arrepentimiento, del sabr, la paciencia, del zuhud, del desapego o renuncia, del khawf y rajá, o sea, del temor y la esperanza, todas esas estaciones en realidad son los pasos previos para el amor. Y después del amor hay algunas manifestaciones del amor que son, digamos, los frutos de ¿no? Bueno, y sigue diciendo, la cima de la perfección en el siervo es que el amor a Allah
triunfe y se adueñe de su corazón, quedando su ser totalmente inmerso en él. Y si no es así, que al menos predomine sobre el amor a otras cosas. Llegar a entender la verdadera naturaleza del amor a Allah es tan difícil que algunos racionales su posibilidad y dicen, el amor a Allah solo significa perseverancia en la obediencia al Altísimo. En cuanto al verdadero amor, no es posible salvo con la misma especie o lo semejante. Esta es opinión por ahí de algunos mutakallim, o sea, algunos mutakallimun, o sea, los teólogos, que dicen que en realidad el amor se da entre lo semejante. La diferencia entre Allah y su criatura no haría posible esto. Pero acá hay una cuestión, dice Al-Ghazali en el otro libro, cuando niegan la posibilidad del amor, rechazan también la intimidad con Allah, el anhelo ardiente, el deleite del diálogo íntimo con Él y los otros accesorios del amor que siempre lo acompañan. Quien piensa así, dice, no ha captado el fundamento mismo del din, ¿no? Quien cree que no es posible el amor a Allah, ¿no? Es pues muy importante explicar esto. Empezaremos primero con los testimonios de la ley sagrada que confirman la posibilidad del amor y luego explicaremos su verdadera naturaleza y sus normas. Bueno, entonces el amor a Allah es posible y ahora va a pasar revista a todas las, todos los textos tradicionales, sobre todo del Corán y del Hadís, que reafirman esto. Es preciso saber que la comunidad islámica coincide totalmente en que el amor a Allah y a su mensajero es una obligación del din, dice el Altísimo. Él los ama y ellos le aman. O sea, él, Allah, los ama y ellos aman a Allah. Y dijo el mensajero de Allah, ninguno de vosotros creerá verdaderamente hasta que Allah y su mensajero sean más amados para él que todo lo demás. O sea que en realidad la fe perfecta depende del amor a Allah y al mensajero, por encima de todos los otros amores. Cuando alguien le preguntó al profeta, ¿qué es la fe?, respondió, que Allah y su mensajero sean más amados para ti que todo lo demás. Y dice en otra tradición, el siervo no cree hasta que yo soy más amado para él que su familia, sus bienes y toda la gente. Y dice el Altísimo, bueno, y esta es una ley ya clave para todo esto, ¿no? Y por cierto, bastante difícil, que dice así, diles, oh profeta, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestro clan, los bienes que habéis obtenido, los negocios por cuyos beneficios teméis y las moradas que os satisfacen, son más amados para vosotros que Allah, su mensajero y el esfuerzo por su causa, o sea, el jihad, fi sabilihi, entonces aguardad a que Allah emita su veredicto, pues Allah no guía a la gente transgresora. Bueno, se cuenta que un hombre dijo, mensajero de Allah, yo te amo, y él le respondió, prepárate para la pobreza. Y se cuenta en los relatos tradicionales que cuando el ángel de la muerte se presentó ante Ibrahim al-Jalil, o sea, Abraham, ¿no?, para tomar su alma, éste le dijo, ¿acaso has visto un amigo que haga morir a su amigo? Porque la palabra Jalil, al-Jalil, quiere decir el amigo íntimo, y es el apelativo o el título de Abraham. Entonces le dice al ángel de la muerte, ¿cómo un amigo va a hacer morir a su amigo? Y entonces Allah le habló por inspiración diciéndole, ¿acaso has visto un amante que deteste encontrarse con su amado? Y entonces Ibrahim dijo, ángel de la muerte, recoge ahora mi alma, pues he dado mi consentimiento. ¿Saben que se dice en las tradiciones que el ángel de la muerte
le pide permiso a los profetas para recoger su alma. Y hay algunas historias muy curiosas de que eso no es tan fácil, ¿sí? Es como que hay que convencerlo de alguna manera, ¿no? Esta historia de Ibrahim, por ejemplo, Allah lo convence con un argumento básico. ¿Pero cómo? Si vos me amás, ¿no querés encontrarte con tu amado? Pero hay otras historias, que ahora no me acuerdo. Hay una historia de Moisés que es también muy linda sobre la misma cuestión. Bueno, decía nuestro profeta, alayhi salatu wasalam, en su súplica: oh Allah, provéeme de tu amor, del amor a quien te ama, del amor a lo que me acerca a tu amor, y haz que tu amor sea para mí como el agua fresca para el sediento. Cierta vez, un beduino se presentó ante el profeta y le preguntó: mensajero de Allah, ¿cuándo será la hora final? ¿Qué has preparado para ella?, inquirió él. No dispongo para ese momento de muchas oraciones o ayunos, salvo que amo a Allah y a su mensajero, contestó el beduino, y dijo al profeta: el hombre estará con quienes ama. Ese día el hombre estará con quienes ama. Este es un hadith famoso, ¿sí? Al-mar ma'aman ahabbahu. El hombre estará con aquellos con los que ama. Esto tiene muchas consecuencias porque, digamos, los hombres perfectos llevan consigo a sus amados, ¿no? O sea, elevan consigo a sus amados. Por ejemplo, los auliá. Y uno tiene la posibilidad de hacerlo con aquellos a los que ama en este mundo, aquellos por los que pide, para los que pide la guía y la salvación, etc. Este es un hadith muy importante, muy conocido. Quiere decir que en el otro mundo el hombre estará acompañado por los que ama. Y si realmente ama a Allah y a su mensajero, ¿sí?, estará con el mensajero y estará también con aquellos a los que ha amado en este mundo. Dijo Abu Bakr as-Siddiq: a quien prueba del puro amor de Allah, eso lo aparta de procurar este mundo y lo entristece, alejándolo de todos los hombres. Decía Al-Hasan al-Basri: quien conoce a su Señor lo ama, y quien conoce este mundo renuncia a él. El creyente no se divierte salvo que esté distraído, pero cuando medita y reflexiona se entristece. Se cuenta que Jesús, alayhi salam, pasó junto a un grupo de 3 personas de cuerpos escuálidos y tez lívida por su debilidad y les preguntó: ¿qué os provocó lo que veo? El temor al infierno, respondieron. Y él dijo: es un deber de Allah resguardar al que le teme del castigo del infierno. Luego pasó junto a otros 3, más demacrados y pálidos que los anteriores, y les preguntó: ¿qué os provocó lo que veo? El deseo del paraíso, contestaron, y él dijo: es un deber de Allah daros lo que deseáis. Finalmente pasó junto a otros 3, mucho más consumidos y exangües que los 2 grupos anteriores, y era como que sus rostros irradiaban luz, y les preguntó: ¿qué os provocó lo que veo? Que amamos a Allah, honrado y exaltado sea, dijeron, y él se sentó con ellos y dijo: vosotros sois al-Muqarrabun, o sea, los próximos a Allah. Se me ha ordenado que me siente con vosotros. O sea, que esté en la compañía de los amantes. La mejor compañía en este mundo, como decía unos versos que ahora no recuerdo bien, de uno de los sheikhs modernos de la Shadilía, es la compañía de los fukará. Y naturalmente, también entre ellos, la mejor compañía es la compañía de los amantes de Allah, ¿no? Asari As-Saqati decía: el día de la resurrección serán convocadas las comunidades con sus profetas, y se los llamará:
oh comunidad de Moisés, oh comunidad de Jesús, oh comunidad de Muhammad, excepto a los que aman a Allah Ta'ala, a quienes se los convocará diciendo, ya ayyuhal awliya, ¿sí? Oh amigos de Allah, venid hacia Allah, glorificado sea, y sus corazones casi estallarán de alegría. Fíjense el rango especial que van a tener los amantes ese día, ¿no? Porque son los íntimos, ellos serán recibidos en la intimidad. A ver si hay acá. Bueno. Pero ahora voy a hablar un poquito del amor, tratando de entender qué es el amor, ¿no? Dentro de lo que se puede. Empezando por los amores más bajos, que casi no merecen ese nombre, hasta llegar al amor del que trata en este capítulo, que es el amor a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Es preciso saber que la verdadera naturaleza del amor es algo tan recóndito y difícil que algunos han negado que exista respecto de Allah Ta'ala. Explicar esto es pues muy importante, aunque analizar este concepto sea difícil y no todos puedan captarlo. Lo haremos empero ilustrándolo con ejemplos, para que quien haga el esfuerzo pueda comprenderlo. Lo primero que debes conocer es la base misma del amor. Hay que saber que amor es la inclinación que siente la naturaleza humana hacia algo que es agradable y placentero. Si esa inclinación o atracción es muy fuerte, se lo llama amor apasionado, ishq, ishq. Esa palabra ishq, y así como, digamos, y ashiq, que sería el amante apasionado, ushaq, los amantes apasionados, es un tema muy común en la poesía mística del sufismo, ¿no? Es, digamos, una manera de referirse al enamoramiento. Los que han estado enamorados, aunque sea alguna vez, saben que es una especie de locura, ¿sí? Es una atracción muy fuerte que hace que uno esté solamente pensando en eso. Estoy hablando, digamos, de lo que más se parece en el ámbito mundano a este amor a Allah, ¿no? O este amor apasionado. Por eso, cuando se trata de describir el amor, en la poesía, sobre todo en la poesía o en las historias, se recurre al ejemplo, a la metáfora del amor mundano. Y, digamos, porque es una experiencia que el ser humano tiene a mano, y sabe que es una experiencia que lo trastorna muy profundamente. Digamos, no le permite pensar en otra cosa, y esa es la imagen que uno tiene de los grandes amantes de digamos, de la literatura del sufismo, como el caso de Majnun y Laila, o, digamos, el drama amoroso de Yusuf y Zulaika, que está en parte en el Corán y en parte en la tradición, y otros ejemplos que hay del mismo tipo. En cuanto al odio, dice, es la aversión y el rechazo de nuestra naturaleza por algo que es desagradable, molesto o doloroso. Si no hay algo agradable o desagradable, no hay amor ni odio, o sea, no hay ni atracción ni aversión. Lo siguiente que debes aprender es qué significa placentero. Porque está claro, uno ama lo que le suministra algún tipo de placer, pero la definición de placer también es una cuestión compleja, porque hay muchos niveles. Hay que saber que en relación con nuestra naturaleza hay tres tipos de cosas. Algunas le resultan agradables y concuerdan con ella, y de hecho nuestra misma naturaleza las demanda. Eso que le resulta agradable a la naturaleza y concuerda con ella es lo que llamamos placentero. Otras cosas le resultan repulsivas o molestas a nuestra naturaleza, no concuerdan con ella y se oponen a lo que demanda. Es lo que llamamos desagradable. Y por último, hay cosas que ni coinciden ni contradicen nuestra naturaleza, que no son ni agradables ni desagradables. A continuación, es preciso que sepas que nada es agradable o desagradable para ti si primero no eres consciente
de eso y lo conoces. Y ser consciente de las cosas está en los sentidos y de la razón. Hay 5 sentidos y para cada uno de ellos hay algo placentero. Y es por eso que le provoca placer a cada sentido que algo nos gusta. Es decir, tu naturaleza se inclina por eso encontrándolo agradable y placentero. El placer sensitivo de los ojos está en las formas bellas y armoniosas, en el verdor de la vegetación, en el agua que fluye, etc. Necesariamente ama y desea esas cosas. El placer del oído está en las voces y sonidos armónicos y rítmicos. El placer de la nariz en los aromas dulces y exquisitos. El placer del gusto en las comidas sabrosas. El placer del tacto en las superficies suaves. Se aman todas estas cosas, es decir, nuestra naturaleza se inclina por ellas con simpatía, y algo análogo ocurre también con los animales. Este es el primer placer, el más básico, ¿no? O sea, el que tiene que ver con aquello que captamos con nuestros sentidos. Algunas cosas, o sea, esto de las formas bellas y demás, también responde a algo que tenemos previamente dentro, ¿no? Porque por eso reconocemos armonía y belleza en la vegetación y en ese tipo de cosas, y también en la armonía de sonidos y demás. O sea, la armonía de ciertos sonidos y ciertas armonías nos atraen profundamente y nos provocan algo, y nos gusta eso y lo deseamos. Y de repente determinada combinación de sonidos nos provoca un rechazo. Bueno, y con cada uno de los sentidos. Pero los sentidos más elevados, que son la visión y el oído, tienen también un componente intelectual muy grande. No tanto intelectual, ¿en qué sentido? Que lo que tiene que ver con el sonido responde también a una armonía interna que percibimos y que por eso consideramos que determinados sonidos son placenteros y armónicos. El sexto sentido es algo que hay en el corazón, que se llama razón, o visión interior, o luz, o cualquier otro término con el que quieras designarlo. Es eso que distingue al ser humano de los animales. Y este sentido extra también tiene cogniciones y percepciones que le resultan placenteras y deseables, tal como ocurre con los 5 sentidos. Acerca de esto dijo el mensajero de Allah: hay 3 cosas que se me hizo amar de vuestro mundo: el perfume, las mujeres y el solaz de mis ojos en la oración, colocando a la oración en el nivel más elevado. Este es un hadith famoso, muy conocido, muy comentado. A ver si puse algo acá, ya ni me acuerdo. Está en Nasai, pero bueno, está en varios lugares. Dice que pone a la oración en el lugar más elevado, porque es lo último que dice, y donde dice solaz de mis ojos, dice en árabe el frescor de los ojos, es decir, como una especie como de llanto por el especial, digamos, deleite y que encontraba en la vía alayhi salatu salam en la oración, que es un grado muy elevado. Se lo llama qurratu ain, a ese, digamos, a ese frescor de los ojos. Es el placer en el salat, ¿no? O sea, es un placer intenso en el salat, algo muy difícil de lograr, ¿no? Inshallah que Allah nos conceda algo así antes que dejemos este mundo. Aquel ser humano en quien predomina lo animal no conoce con eso que hay en el corazón y solo percibe a través de los sentidos. Alguien así jamás creerá que la oración es agradable y placentera y que puede ser amada. La persona en quien impera el aql, en cambio, se ha distanciado de los atributos bestiales
y prefiere observar con el ojo interior la belleza de la presencia divina, las maravillas de su obra y la perfección y majestad de su esencia y atributos, antes que mirar con su ojo externo las formas bellas, el verdor de la vegetación o el agua que fluye. En realidad, para él, todas estas expresiones sensuales de la belleza se han vuelto insignificantes ante el esplendor de la belleza de la presencia divina que se le ha revelado a su visión interior. Bueno, esto es una primera descripción de lo que nos da un placer, ¿no? El placer más elevado para el ser humano proviene de ese órgano que tiene el ser humano que lo distingue de los animales, que es, digamos, que recibe muchos nombres, ¿no? Acá lo ha llamado Aql, razón, basira, la basira es la visión interior, o la luz, ¿sí? Digamos, la luz que llevamos adentro que proviene de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tiene también muchos nombres a nivel de la clasificación de los distintos espíritus, etc. Eso es propio del hombre, pero no todo hombre lo tiene desarrollado. Normalmente, quien solamente está ahí nomás, lindando con los placeres animales, solo obtiene un placer sensual de las cosas, no obtiene un placer profundo. El placer sensual, piensen en esto, ¿no? Tiene muchísima fuerza porque nos conmueve inclusive a nivel físico, muy profundamente. Entonces, tenemos un gran apego por esos placeres sensuales, los que provienen de nuestros sentidos más básicos. El otro tipo de placer es más duradero, más profundo, ¿sí? Pero no tiene esa misma intensidad. Y para manifestarse es preciso que uno, de alguna manera, supere la barrera de estos placeres sensuales y vea algo más allá. Es preciso un refinamiento interno para gozar de esos otros placeres. Bueno, las causas del amor. Bueno, debes saber que las causas del amor son 5. La primera causa es el evidente amor de un ser humano por sí mismo. Ama su perfección y su propia supervivencia y lo que la hace posible. Y es hostil respecto de su propia destrucción, aunque no fuera dolorosa y penosa. ¿Y cómo no habría de ser así si se ama aquello que conviene a nuestra naturaleza? Y dado que el amor es causado por aquello hacia lo cual se inclina nuestra naturaleza, ¿qué hay más agradable y conveniente para ella que su existencia, su permanencia y la perfección de sus cualidades? ¿Y qué hay más contrario e inconveniente para ella que nuestra extinción y la de nuestra perfección y cualidades? Por ende, esta es la razón por la cual un padre ama a sus hijos, cuya pervivencia él considera como su propia continuación en la existencia. Como se ve impotente para asegurar su propia pervivencia, ama a aquellos, sus hijos, que de alguna manera se parece a seguir vivo. En realidad, solo se ama a sí mismo. Y ama la riqueza porque es un instrumento para su supervivencia y la de sus atributos. Y ama a sus parientes porque los considera como su propio plumaje protector y se ve a sí mismo completado por ellos. Es decir, este primer de Nabor es el más básico, ¿no? Todo lo que me afirma en la existencia, de muy diversas maneras, de alguna manera es el amor más básico que tenemos. Acá hay una observación que hace que tiene que ver, bueno, pero es más largo, ¿no? Vamos, algún día por ahí hablamos de este tema. El hadiz ese del profeta que dice, me fue dado amar de vuestro mundo 3 cosas, etc. La segunda causa es el beneficio que uno obtiene, o sea, uno ama lo que lo beneficia. O sea, naturalmente amamos a quien o a lo que nos beneficia y por eso es que se dice, el hombre es esclavo del beneficio. Es un refrán, ¿no? El mensajero de Allah decía,
Oh Allah, no permitas que un corrupto me beneficie al punto que mi corazón termine amándolo. O sea, amar lo que nos beneficia es algo natural que no puede cambiarse por la fuerza. En realidad, esto se remite al amor a uno mismo, porque un beneficio es aquello que nos permite sobrevivir o perfeccionar nuestras cualidades. La diferencia entre el amor a la salud y el amor al médico que hace posible la salud es que el primero es esencial y el segundo no lo es, más bien es algo que favorece la salud. Del mismo modo, uno se ama a sí mismo esencialmente, pero ama al benefactor porque es un medio que nos acerca a lo que nos beneficia. La tercera causa es amar algo que beneficia aunque uno no obtenga ningún beneficio para sí mismo de ello. Por ejemplo, cuando uno sabe que muy lejos en Occidente hay un rey benefactor, sabio y justo, cuyo pueblo vive bien gracias a él. Naturalmente uno sentirá simpatía y afecto por ese soberano, aunque sepa que nunca viajará a esa región ni podrá sacar provecho de él. Esto es amor a lo bueno. Entonces está el amor por uno mismo, ¿sí? Y todo lo que tiene y todas sus connotaciones. El amor por aquello que nos beneficia, ¿no? Que se puede reducir al primero de alguna manera. El amor por algo que es bueno, aunque no nos beneficie a nosotros, pero sabemos que está allí y es bueno. La cuarta causa es el amor a lo bueno y bello, pero no por algo que se pueda obtener de eso, sino que se lo ama por su naturaleza y bondad. El bien y la belleza, al bien y la belleza se las ama naturalmente por sí mismas. Es posible que alguien ame las formas bellas de otra persona, no por deseo carnal, sino de la misma forma en que ama la vegetación o los manantiales que fluyen, no para comerla o beberla, sino por el placer que la vista obtiene de su belleza. El autor menciona aquí en el Ijá que al profeta le gustaba, alayhi salam, observar la vegetación y el agua que fluía de manantiales o arroyos. Y hay otro ejemplo que da, a ver, ¿dónde está? Lo que nos beneficia, el amor a los que nos beneficia. Otro ejemplo que da en el Ijá es el amor al maestro. Amamos esencialmente el conocimiento y al maestro porque es el medio a través del cual nos llega ese beneficio. Este segundo amor no es esencial. Una consecuencia de este amor por el benefactor es que decrece o desaparece en función del beneficio que recibimos. Si un médico nos cura totalmente o lo hace a medias o no nos cura o empeora nuestra salud, el amor por él varía en consecuencia. Pues este es un amor utilitario, ¿no? El segundo caso es un amor utilitario. Hay un amor muy básico que tiene que ver con nuestra existencia y todo lo que la apoya. Y después hay un amor utilitario. Y después hay un amor por algo ya, digamos, que es útil, por el solo hecho de que es algo beneficioso. Y después este cuarto, digamos, ya es un amor bastante referido a lo intrínseco de la cosa, ¿no? Como al bien y la belleza por sí mismas. El tema de la belleza es un tema bastante complicado, ¿no? A veces llamamos belleza simplemente a lo que nos atrae sensualmente, pero hay una belleza que trasciende la sensualidad más básica y que tiene que ver con una armonía interna. Por ejemplo, eso se encuentra sobre todo en el arte sagrado, o se ve en la naturaleza. Uno ve cosas bellas en la naturaleza y siente, digamos, que hay allí, digamos, que son una expresión de la belleza divina. Ibn Arabi decía, Jamalul Alam, Jamalullah. O sea, la belleza del mundo es la belleza de Allah. Y después está, digamos, esa otra belleza que nos transmite una armonía espiritual, que es el de las verdaderas obras de arte. Particularmente en el Islam hay corrientes artísticas
como ustedes saben, como el caso de la caligrafía, las artes decorativas o ilustraciones, la música, etcétera, que sigue determinadas pautas y que nos transmite, digamos, una belleza trascendente a la belleza que contemplan los sentidos, una belleza digamos, se capta con el espíritu, ¿no? No solamente con el oído o con la vista. Ningún bien ni belleza está exento de producir algún deleite. Si la belleza de Allah Ta'ala se manifiesta para alguien, es imposible que no lo ame. Sobre el significado de la belleza hablaremos más adelante. La quinta causa es el amor que resulta de una compatibilidad o vínculo oculto entre dos naturalezas. Hay casos en que dos personas se aman por la afinidad entre sus temperamentos y no por la belleza o el beneficio que puedan obtener uno del otro. A veces esta relación es evidente, como cuando un niño congenia con otro, o un comerciante con un colega, o un sabio con otro, porque pertenecen a una misma clase. Otras veces el amor se debe a un vínculo oculto, sea en el temperamento ingénito o en causas celestes que predominan en el momento del nacimiento y que no pueden desentrañarse. El mensajero de Allah se refería a esto cuando dijo, este es un hadiz también muy famoso, los espíritus son como tropas reclutadas, aquello en lo que se reconocen les une y armoniza, y aquello en lo que se desaprueban les hace discrepar y los distancia. O sea, los espíritus son como tropas reclutadas, es decir, es como un ejército que se ha armado tomando de acá y de allá. Y dentro de ese montonazo de gente, hay gente que se reconoce a nivel del espíritu con algo que los une, con algo que tienen en común, que es invisible a los ojos, que puede verse de alguna manera en cuestiones de temperamento o inclusive en algunas causas celestes. Acá está hablando de, digamos, la relación entre cada criatura encarnada, digamos, cada alma encarnada, y las condiciones celestes que predominan o que están en el momento de su nacimiento. Esto tiene que ver con la astrología, de alguna manera, ¿no? Y hay, digamos, hay vínculos que se explican a través de esas señales celestes y que no se explican por ninguna otra causa. Bueno, es decir, hay un reconocimiento entre los espíritus de sus afinidades y antipatías, y eso los une o los separa. Ese reconocimiento es la expresión de esa compatibilidad oculta que hemos mencionado, pero que no podemos seguir analizando aquí en detalle. El verdadero significado de la excelencia y la belleza. Hay que saber que alguien cerca de la condición animal y lejos del estatus angélico y verdaderamente humano, que solo conoce y aprecia lo que percibe con sus ojos, quizás diga, la belleza no tiene un significado abstracto, salvo que cierto rostro es blanco con tintes rosados y que los labios son proporcionados. Es solamente algo que resulta de la forma y el color. La belleza de lo que no tiene forma y color es intrascendente. Bueno, en el texto, que acá el Ghazali utiliza dos palabras, una es husn y otra es jamal, ¿sí? Que son sinónimas en cuanto a belleza, pero la palabra husn tiene otras connotaciones, ¿no? Que son bondad, excelencia, bien, ¿sí? Y utilizan en la versión en persa otro término que se llama nikui, que incluye ambos sentidos, el de husn y el de jamal, ¿sí? Esto que dice acá es mucho, ustedes vieron que hay a veces algunos estudios que dicen, bueno,
una condición de la belleza es determinada proporción y estudian, digamos, simplemente como una cuestión física, determinada proporción en el rostro o determinadas características de alineamiento, de distancias y demás, como que eso sería exclusivamente la belleza. Pero dice él, esto es un error, dice, porque la belleza no está restringida a la percepción visual, o sea, a cierta armonía formal o al equilibrio de los colores y demás. Alguien inteligente dice, esta línea es bella, la voz es hermosa, el vestido es bello, el caballo es hermoso, el jardín es bello, la ciudad es bella, etc. O sea, que la belleza de algo es que detente toda la perfección propia de su género. La perfección de cada cosa difiere con su tipo. La perfección y belleza de la caligrafía, por ejemplo, está en la proporción de las letras entre sí, entre otros atributos. Y no hay duda que contemplar una construcción excelente o una hermosa caligrafía produce placer. La belleza no está pues restringida a la forma de un rostro hermoso. Bueno, esto es cierto, o sea, ustedes saben que en la caligrafía islámica hay, digamos, reglas muy estrictas que tienen que ver con, en cada estilo de letra, hay una proporción definida que tiene que ver con el punto que traza el cálamo, con la altura del alef y la relación entre el punto y el círculo. A partir de ahí se establecen cuál es la forma y la medida de cada una de las letras para que haya una armonía en todo el estilo, que debe conservarse estrictamente, porque de lo contrario eso se escapa a la armonía. Y ahí en el fondo hay una cuestión muy abstracta, es una belleza que tiene poco de visual, en realidad. Es como que lo visual es el último estadio. Hay algo interno que capta esa armonía. Esto siempre ha habido mucha discusión sobre estas cuestiones, que determinadas proporciones, esto está muy estudiado a nivel, por ejemplo, en la arquitectura, en el caso de la caligrafía en el mundo islámico, digamos, también naturalmente en la música. En todas esas cosas se sabe que determinadas proporciones llevan a una cierta armonía y que percibimos esa armonía y esa armonía nos provoca un placer. Todos estos son ejemplos de cosas perceptibles por el ojo externo. Y alguien puede admitirlo, pero decir, ¿acaso hay algo bello que no se perciba con la vista u otro de los sentidos? Esto también es ignorancia, porque la bondad y la belleza también existen en lo que no se percibe con los sentidos. Porque decimos, por ejemplo, que tal rasgo de carácter es hermoso, o que tal sentimiento unido a la habilidad es bueno, el coraje y la generosidad son bellos, o que el desapego, el contentamiento y la frugalidad al comer son las más bellas virtudes, etc. Expresiones como estas son muy comunes y ninguna se refiere a cualidades perceptibles por la vista externa, sino que se perciben con la visión interior y la razón. Ya hemos hablado sobre esto en el capítulo dedicado a la cesis del alma de esta obra. Hay dos formas de belleza, la interna y la externa. El buen carácter, husnul hulk, es una forma interna de belleza que naturalmente amamos. Claro, no podemos representar el carácter con algo visual. Cuando vemos que una persona es amable, generosa, servicial, ¿sí? No se enoja, no vemos en ella ira, no percibimos envidia ni arrogancia. Todo eso son las características de Husnul Hulk, o sea, el buen carácter. Y es una cosa que nos atrae. En cualquier caso, ¿no? Independientemente de que tengamos o no conocimiento de estos temas, naturalmente sentimos una atracción por la persona de buen carácter. Y es una belleza claramente interna, no está, digamos, relegada a la capacidad sensorial de la vista.
La prueba de esto, dice, es que alguien puede amar al imam Shafi, pese a no haberlo visto nunca, y no es imposible que uno ame a Abu Bakr y a Umar. ¿Por qué no habría de ser posible que, pese a no haberlas visto nunca, uno ame a personas como ellos dos, que sabe que ofrendaron toda su riqueza y su vida por la causa de Allah? Sus formas corporales ya se han convertido en polvo, pero este amor al que nos referimos es por su belleza interior, por su conocimiento, piedad y valentía, etc. A los profetas y mensajeros divinos se los ama por lo mismo. Quien ama a Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anh, por ejemplo, no ama las características físicas que pudo haber tenido, sino que ama sus cualidades encomiables, como la veracidad y el conocimiento, que son informales e indivisibles, o sea, y perduran más allá de la física. Estos atributos no tienen valor, ocupen o no espacio, según opinan algunos. Eso es lo que se ama de ellos, no su piel ni su carne. Está bien, acá está dando otro ejemplo de amor. Amamos a personas que nunca hemos conocido, por lo que sabemos de ellas y de sus virtudes. Es obvio estos casos que ha dado, ¿no? Por consiguiente, quien posee intelecto no niega la belleza interna y la prefiere a la forma externa. Lógicamente que esa belleza interna, ven ustedes, trasciende el tiempo. En cambio, la belleza de la forma externa solamente está respecto a aquellas personas que hemos conocido o por ahí de las que tenemos alguna foto. Pero no sabemos exactamente cómo eran Abu Bakr y Umar, aunque haya algunas descripciones en la literatura, ¿no? De hecho, cuando un niño pequeño quiere referirse a alguien que ama, no lo hace describiendo sus ojos o sus pestañas, sino hablando de su generosidad, su ternura, valentía, simpatía, conocimiento o poder. Y cuando quiere describir a alguien que detesta, describe su fealdad interior, no su aspecto exterior. Por esto es que los compañeros son amados y Abu Jahl es odiado. Abu Jahl era el gran opresor que se opuso al profeta, alayhi salatu salam. Abu Jahl quiere decir el padre de la ignorancia, es un apodo que se le puso. Queda entonces claro que hay dos tipos de belleza, la externa y la interna. La belleza interior es amada, al igual que la belleza externa, pero quien tiene una pizca de intelecto ama más lo interior que lo exterior. Bueno, hasta acá llegamos y hasta acá empieza una... El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu salam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central
Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.